Bienvenidos a la Performance Light 50 miligramos. ¿Qué te inspiró para empezar en el mundo del arte contemporáneo? Creo que yo encuentro en el arte contemporáneo un espacio de libertad, como para expresar cosas que no puedo expresar en otros ambientes. O sea, las cosas que me generan injusticias o me generan como preguntas. Yo encuentro en el arte contemporáneo un espacio donde puedo expresar este tipo de sensaciones y componer con esto. ¿Qué significa performance? Bueno, creo que la performance es algo que está ahora bastante en boga, como te decía, y creo que no tiene que ver con una actuación, sino tiene que ver con poner un cuerpo en acción, un cuerpo afectado y que afecta, o sea, mutuamente, y que se pone en escena. Digamos, para mí tiene que ver un poco con esto. ¿Y aquí más o menos qué hacéis? Acá en este momento estamos ensayando y editando videos para una performance que vamos a hacer el próximo martes, de un proyecto que se llama Like 50 miligramos, que es un proyecto que trabaja fundamentalmente los efectos de los antidepresivos y la subjetividad o personalidad que produce el consumo de estos fármacos, y cómo hay distintas estrategias neoliberales, ¿no?, para producir felicidad, ¿no? Y es muy interesante porque trabaja principalmente la idea de tiempo y dinero, y como ahora es muy difícil cuantificar el tiempo de trabajo, ¿no? O sea, como el tiempo de trabajo empieza a no ser tan perceptible como un horario de 9 a 18, sino que uno está como constantemente produciendo. Lo que estamos haciendo con Martín... Lo que estamos partiendo es de la imagen en 2D de Sol, a través de dos imágenes, una frontal y otra de perfil, y lo que hacemos es convertirla en un modelaje 3D, como si fuera un personaje de videojuego. Que luego va a hablar y... Que luego lo puedes hacer hablar, lo puedes hacer bailar, le puedes hacer lo que quieras. La idea es esta, ¿no? De como estar como unificando lo digital y lo real, pero ya como mostrando este extremo, ¿no? De que igual nos sucede, que estamos constantemente mediatizados por estos objetos, por esta media, y cómo una realidad empieza a ser como la percepción del mundo de Internet. Hola, hijas de Sabadell. Bienvenidas a la Performance Light 50 miligramos. Pero tienes todas estas opciones. Luego le puedes poner tu propia voz, si quieres. O sea, puedes coger un micro y hablar y que hable. No se puede hacer que las labiales coincidan ¿no? O sea, como si lo estuviera diciendo en la realidad. Y luego el performer empieza a hablar en vivo sobre la imagen. El performer es ella. Sí, soy yo, pero bueno, hablo en tercera persona, Sí, de mí misma. El personaje en vivo, o sea, yo misma en vivo sobre mi imagen en el video, comienzo a recitar el prospecto de la droga y todos los efectos adversos que provoca. Y luego vamos a hacer una seguidilla de que ese rostro se va montando sobre un montón de gente que va hablando en YouTube, porque hay como mucha producción de gente contando sus experiencias y como... la idea es como sacar un poco, desempolvar un tema que generalmente es muy tabú y que está metido como algo propio, individual, en tu casa, y empezar a darnos cuenta que le pasa a mucha gente y empezar a politizar o pensar colectivamente y políticamente qué pasa. Y el proyecto va un poco por ahí. Estos son los ejemplos que hicimos el otro día, que los usamos también un poco Esto sucedería en vivo. como herramienta de promo, y si os fijáis es la imagen que está rodada abajo, como en una cámara de más calidad, como si fuera un trozo de una peliculita de ficción o de un cortometraje, ¿no? O sea, así como rodadas con fotografía y tal. Y esta imagen la generamos a partir de esta cámara
cuando la performer, que es Sol, empieza a leer el prospecto. Entonces hay una lucecita que lo ilumina y esto está saltado por croma a través de un software que es como de tiempo real, de poder editar en tiempo real. Lo que hacemos es combinar las dos imágenes, la de ficción con la de la performer, en este caso hablando. Y nos interesa también el contraste, ¿no?, de la fotografía y la piel que produce un cuerpo filmado por una cámara de cine. Y lo típico cuando te sacas una selfie con la cámara de la computadora que te querés morir. Como, digo, que estas dos imágenes conviven en una misma persona. Somos esto y somos el otro, y como me interesaba ese contraste de las imágenes que se producen. Bueno, es una combinación entre el... Bueno, o sea, como el like. O sea, yo creo que lo que hace Facebook es poder cuantificar el afecto, lo cual es, bueno, es bastante extraño y nos hemos acostumbrado a que poder saber cuánto efectividad o complacencia generamos en los otros a partir de los likes. Entonces, es como un juego entre 50 miligramos que pertenece a una droga, que casi siempre se denominan, depende de la composición, el contenido de droga que tenga esa pastilla, y la idea del like, ¿no? La idea del gustar al otro como una adicción o como un imperativo social, ¿no?